Muchísimas gracias, Sebastián. Voy a compartir pantalla para todos. Espero que no haya ningún problema. Si por favor me pueden confirmar que se ve en pantalla. Se ve sin Entiendo. ningún problema, Arturo. Maravilloso. Perfecto. Pues vamos a dar comienzo. Entonces, bueno, pues muy buenas a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Espero que encuentren esta presentación interesante, ¿no? Como ha comentado Sebastián, vamos a hablar de la evolución, ¿no? Del rol del actuario en el pricing y vamos a ver sobre todo cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar, ¿no? Al actuario del futuro a poner en valor su experiencia, sobre todo eh, ¿no? Automatizando y puliendo, ¿no? Los procesos más manuales y potenciando su experiencia técnica y su expertise. Esta es la presentación que maravillosamente ha hecho Sebastián, por lo tanto vamos a avanzar. Entonces, querían comenzar con los métodos actuales de pricing, ¿vale? Aquí no voy a contar nada nuevo que no conozcáis, pero seguro que pues, cada uno se siente interpelado por una cosa distinta, ¿no? Cuando hablamos de pricing, cuando hablamos de poner un precio, poner una prima correspondiente a cada uno de nuestros clientes, estamos hablando de diferentes métodos que podemos estar utilizando, ¿no? No todos de ellos son los mismos, algunos van a ser más complejos desde un punto de vista técnico, otros son más complejos desde un punto de vista más manual, ¿de acuerdo? Otros se interpretan de manera más directa, otros, por el contrario, requieren, ¿no? Pues de una comprensión más sofisticada de según qué elementos pues, matemáticos, pero también, ¿no? Del mundo de los seguros. En general, yo creo que podríamos condensar, ¿no? Todas estas informaciones en dos tipos de trabajos con los que podemos obtener una prima. Trabajar con modelos de pricing, modelos matemáticos, o trabajar con tablas. ¿Vale? Realmente los modelos es una interpretación un poco más avanzada, ¿no? de las tablas. Los modelos muchas veces me van a devolver estrategias y tablas de precios, pero cuya formación pues, quizá es un poco más compleja, lo suficiente como para separarlo en dos tipos distintos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que se está haciendo? Si quieres, me permiten, vamos a quizá empezar eh, con la parte de las tablas, ¿no? Las tablas de precios. Pues en el caso de las tablas de precios, nosotros estamos tomando unas ciertas variables, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de variables, hablamos de informaciones de los clientes que van a cotizar con nosotros para obtener una póliza, ¿de acuerdo? Puede venir tanto de información que tengamos nosotros como empresa aseguradora en el momento en el que el cliente venga a firmar, pero también puede ser información que extraigamos del mercado, existen bases de datos públicas, existe también información histórica que nosotros vamos recaudando. El caso es que todas esas informaciones las podemos concretar en una lista de variables que puede ser más extensa o más corta, pero que nosotros utilizamos para poner unos ciertos coeficientes, unas ciertas relatividades, unos ciertos multiplicadores a unas tablas que finalmente me llegan a una cierta predicción, ¿vale? Una predicción que puede ser lo granular que se quiera, se puede trabajar con frecuencia, se puede trabajar con severidad, se puede directamente poner un precio, trabajar directamente con prima, pero claramente es un modelo que pues, tiene una falta de profundidad clara, ¿no? Es decir, es bastante estático y requiere mucho trabajo, no solo desde el punto de vista del actuario, sino de el punto de vista de, por ejemplo, trabajar en coordinación con IT para modificar, ¿no? Las tablas que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo en la empresa. Otra manera de trabajar sería trabajar con modelos, ¿vale? Los modelos quizás son un poco más versátiles en la cantidad de variables que pueden afectar. También la manera en la que estas variables afectan al riesgo global es más clara. Es decir, normalmente, y voy a pasar a la siguiente diapositiva, tenemos pues ciertas curvas de coeficientes o curvas de relatividades, ¿no? Que podemos graficar si se quiere, pero si no, simplemente tenemos unas curvas que nos indican cómo cada variable afecta al riesgo global, afecta a la predicción global. Ulteriormente afecta a la prima que se le pone al cliente. Pero que, bueno, pues muchas veces van a tener también eh, pain points, ¿no? Van a tener procesos manuales, van a tener testeo, va a tener, pues, incluso elementos tradicionales, ¿no? Modelos que se vienen utilizando mucho tiempo, dificultad de actualizarlos. Estos son un poco los dos universos en los que nos vamos a mover, ¿no? Trabajar con tablas, trabajar con modelos. ¿Qué pasa con las tablas? Las tablas tienen poca adaptabilidad
a los cambios, ¿de acuerdo? Es verdad que existe una cierta arbitrariedad a la hora de escoger las variables relevantes. No siempre se han seguido procesos, digamos, o análisis de significatividad estadística, ¿no? Para estimar qué variables son útiles o cuáles no lo son para generar mis tablas. Muchas veces, pues ya digo, se siguen procesos tradicionales, lo que siempre se ha usado, ¿de acuerdo? Y desde luego no se tienen en consideración posibles nuevas variables o nuevas informaciones, ¿no? que podamos incluir. Esas tablas, como digo, son estáticas, es un poco lo que se ha hecho siempre y desde luego la simplicidad que sí que tienen a la hora de poner en producción y desplegar estos precios, pues se pagan, ¿no? Con poca precisión y pues potencialmente mal poder de generalización, ¿no? Con nuevos clientes. En el caso de los modelos, los problemas son un poco distintos, aunque también los hay, siempre no existe el método perfecto, ¿no? Que en el caso de trabajar con modelos, pues siempre hay una cierta ambiguación, ¿no? A la hora de que se genere el modelo. Los resultados muchas veces dependen del experto que ha trabajado en estos modelos y no tanto de test que haya podido hacer, por un motivo muy claro, que es que para hacer un modelo robusto se requieren test continuos y repetitivos de muchas de las variables que tenemos en la base. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista computacional y de un punto de vista de mano de obra, requiere tiempo y requiere recursos. Y que muchas veces, pues, a nivel de empresa, no estamos dispuestos a dedicar a estos elementos, ¿no? Entonces, estas técnicas, que además necesitamos de validación, muchas veces, pues, al tardar tanto tiempo en generar estos modelos, pues esto se retroalimenta, ¿no? Tardamos tanto tiempo, no nos da tiempo a validar, con lo que podemos validar ya se ha quedado atrasado tecnológicamente hablando. Entonces, este proceso manual requiere hacer muchas suposiciones sobre lo que podría ocurrir, ¿no? Que evidentemente nos alejan de la rigurosidad, pues, matemática y estadística que debería tener un modelo de pricing. Sin embargo, ahora nosotros sabemos que existen nuevas tecnologías que nos permiten procesar grandes volúmenes de datos con cierta rapidez. También se dispone de nuevos tipos de datos a los que podemos acceder desde nuestra posición de empresa aseguradora. También existen nuevas formas de validar los modelos, separar conjuntos de modelización, validación, ejecutar tareas en paralelo, comparar en tiempo real, obtener KPIs de manera ágil cuando nosotros vamos haciendo los modelos. En general existen nuevos tipos de modelos que podemos utilizar y que conocemos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no los usamos? Eso podría ser una pregunta interesante. Ahora, las tecnologías han avanzado lo suficiente como para que estas herramientas avanzadas estén al alcance de todos y con una curva de aprendizaje bastante, bastante pronunciada, ¿no? Es decir, que podemos llegar a hacer cosas muy técnicas en poco tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no cualquier modelo nos sirve, ¿de acuerdo? No cualquier modelo nos sirve por un motivo muy claro, que es que los modelos más comunes, es decir, estos modelos que nos solucionan muchos de los problemas que hemos visto hasta ahora, la estaticidad de mis modelos o de mis tablas, la dificultad de modificarlos, la selección de las variables más significativas, ¿no? La extracción de los coeficientes óptimos para mejorar según qué KPIs, ¿no? El rendimiento del modelo, la complejidad del modelo, todas estas cosas la puede solucionar este tipo de modelos. Estoy hablando de árboles de decisión, redes neuronales, el mundo del machine learning es amplio, ¿no? Sin embargo, estos modelos tienen un problema principal, ¿no? Que es que yo empiezo desde unas variables, termino en unas predicciones, pero lo que pasa en medio no sé qué es. ¿De acuerdo? Aquí hay una palabra clave que nos va a acompañar también el resto de la presentación, que es la transparencia, ¿no? Estos modelos siguen un cierto algoritmo matemático que combina los efectos de muchas variables y me devuelve una predicción, ¿vale? Una predicción de riesgo, una predicción de prima para cada uno de mis clientes, pero si bien se pueden hacer aproximaciones al efecto individual de cada variable, se pierde la noción del impacto directo de estas variables. Yo quiero saber, como asegurador, como experto, como actuario, quiero saber si mis clientes jóvenes son más riesgosos que mis clientes mayores. Pero si tengo una predicción que es una amalgama de variables que no sé cómo impactan una con la otra, pierdo esa noción. Ya sé que a Juan, que tiene 25 años, pues tiene un precio mayor que a María, que tiene 62, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si es por efecto de la edad, por efecto del nombre o por efecto del género. Pierdo esa noción de transparencia. No hay selección de variables y es imposible aislar el efecto de cada variable para entender su impacto. Existe un desajuste, ¿no? Como digo aquí, entre lo que se ve
y lo que se pone en la predicción. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas preguntas yo me las puedo hacer en el momento de generación de modelos, en el momento de generación de mi modelo de pricing, y no voy a poder resolverlas si no tengo un modelo transparente. No poder predecir mis siniestros futuros solo con la información del pasado no está claro. Muchas veces estos modelos caen en una sobreajuste, ¿no? de los datos actuales y fallan a la hora de generalizar con clientes venideros. Lo mismo con nuevos perfiles de riesgo, ¿de acuerdo? Y este largo proceso de desarrollo de mi tarifa, que tiene que mantenerse en el tiempo, pues se pierde, ¿no? No permite el ensayo y error. Entonces, pues estos elementos que pongo abajo también pues, son todas informaciones que nos costaría incluir, ¿no? En estos modelos como información extra, en esos modelos que llamamos de caja negra. ¿De acuerdo? La transparencia no es algo que no quiero que me creáis a mí, ¿de acuerdo? No quiero que me creáis a mí eh, al decir que la transparencia es una cosa crucial en estos procesos de generación de pricing, ¿vale? Hay numerosos estudios, encuestas que ponen la transparencia, como este, por ejemplo, que se hizo en la década del 2010, que ponen la transparencia como uno de los principales, no problemas, sino preocupaciones, ¿no? Del equipo de actuarios a la hora de ver los retos del futuro. Es decir, yo necesito tener una trazabilidad y un manejo de lo que estoy haciendo para entender los impactos de lo que hago en mi cartera de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir este balance, ¿de acuerdo? Yo voy a necesitar combinar lo mejor de ambos mundos. ¿De acuerdo? Yo voy a necesitar mantener la gestión experta, incluso personal, del actuario. Es decir, yo necesito el expertise del experto, valga la redundancia, que esté aquí, que analice, que elija cuál es el mejor modelo, pero a la vez existen muchos procesos que, mientras mantengan esta transparencia, puedo, con toda tranquilidad, dejar que se automaticen. ¿De qué estoy hablando de automatización? Estoy hablando de procesos manuales que no aportan nada a la curva de valor de mis modelos finales, ¿de acuerdo? Procesos muchas veces de testeo, ensayo y error, selección de mejores variables, extracción de los coeficientes, todos estos procesos que son muy iterativos, ¿vale? Es donde la automatización, es donde una herramienta de pricing puede venir y decir, tú no te preocupes, analiza, compara, eh, registra gráficos, registra KPIs, dime cuál es el mejor modelo que yo me ocupo de generar la selección de variables y la estimación de los coeficientes, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, los conocimientos actuariales, como digo aquí, deben complementarse y apoyarse en estas herramientas automatizadas. El proceso de pricing sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? No hay ningún interés, ni por la parte de los proveedores de software, ni por la parte de las aseguradoras y de los propios actuarios, de que estos softwares sustituyan el trabajo del actuario, que sigue siendo fundamental. Son estos procesos manuales los que serán poco a poco eliminados, con la intención siempre de que sea el actuario el que pueda brillar, ¿no? El que pueda brillar y el que pueda meter la mano para realmente ser él el que, o ella, los que obtengan el mejor modelo. ¿De acuerdo? Entonces el proceso sigue siendo el mismo y, sin embargo, tendremos un tándem entre el actuario y la herramienta para poder llegar al mejor modelo en cada momento. En este caso, pues el proceso seguro que les suena a ustedes. Tendremos que elegir las variables que se utilizan en el proceso, el usuario elige cómo interpretarlas, mientras que la herramienta nos generará estadísticas y visualizaciones para entender qué es lo que tenemos en la tarifa, en la base de datos. ¿De acuerdo? A su vez, el actuario va a elegir el balance entre la complejidad del modelo que se requiere y el rendimiento, ¿de acuerdo? Va a tener una curva de modelos que se adecue a lo que se está buscando, mientras que el proceso automatizador es posible que se encargue de hacer todos los tests, que muchas veces es un proceso tedioso, ¿vale? Test de identificar cuáles son las variables más significativas y va a gestionar pues, los efectos no lineales, las autocorrelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando, el actuario será el que interprete los resultados de estos modelos, ¿de acuerdo? Un, un algoritmo nunca será capaz de decirnos con certeza cuál es el mejor modelo, porque hay muchas consideraciones a tener en cuenta que no se pueden introducir en una herramienta, ¿no? Muchas veces a nivel comercial o a nivel de informática, a nivel de TI. Lo que sí que puede hacer la herramienta es generar los KPIs,
gráficos para que todas las decisiones que tomemos se tomen de manera formada y de manera robusta. ¿De acuerdo? Por último, el actuario es el que se encarga de ajustar los coeficientes. Muchas veces aparecen curvas en nuestra base de datos, ¿vale? En nuestros datos históricos. En definitiva, hay algo que nuestros datos nos dice, que sabemos que desde un punto de vista actuarial, desde un punto de vista del mundo real, pues o no se producen o deberían producirse de manera distinta. Este es el momento en el que el actuario toma la mano y puede modificar los coeficientes a su gusto, mientras que la herramienta se encargará de aceptar estos cambios y reajustar el modelo en consecuencia. Hay un quinto punto, ¿vale? Hay un quinto punto que es, una vez que tenemos los modelos más técnicos, la elaboración de la tarifa comercial. El actuario tiene que tomar decisiones comerciales. Esto ya es muy distinto que lo que puede hacer una máquina, ¿no? Una herramienta. Aquí ya no hay proceso de manual o tedioso. Ahora es la herramienta facilitando todos los pasos que quiera dar el actuario de las decisiones comerciales y ajustes de tarifas. Lo que sí que puede hacer la herramienta, lo que sí puede hacer la herramienta de pricing es simplemente estar de soporte proveyendo, disculpad, al actuario de los gráficos necesarios y de los KPIs interesantes para saber si los cambios son en la buena dirección. En ese sentido, ¿vale? Y con esta sección vamos a coronar esta presentación. Quiero explicar una nueva herramienta que está al alcance de los actuarios, como es el análisis de dislocación, ¿vale? El análisis de dislocación lo que me va a permitir es estudiar y analizar el impacto de un cambio de precios en mi tarifa, ¿vale? Mi tarifa venga en el formato del que venga. Puede venir en formato tabla, puede venir en formato modelo. Lo importante es que yo tenga una predicción de tarifa, de prima, para todos mis clientes. ¿De acuerdo? Esta tarifa puede no ser una tarifa que se haya creado en plena libertad. Hablo de plena libertad cuando hablo de todas las restricciones no técnicas que el usuario puede tener a la hora de generar la tarifa. Aquí pongo muchas, seguro que algunas les interpelan, otras no, y seguro que me faltan otras tantas, ¿de acuerdo? Pero seguro que hay alguna que al menos les suena, ¿de acuerdo? Agencias que no quieren añadir más variables o solo está restringido utilizar las mismas variables, aunque pueda modificar el efecto de cada uno de los niveles. Algunas variables directamente no están permitidas. Hay restricciones desde el equipo de informática. A lo mejor tenemos restricciones en las predicciones, no podemos variar mucho el precio de la tarifa actual a la tarifa propuesta. En general, todas estas restricciones me crean una tarifa actual de la cual es difícil moverse. Voy a mostrar este gráfico. Tenemos una tarifa actual que la podemos situar en un gráfico donde pues, el eje X puede ser la complejidad del modelo, ¿de acuerdo? Un modelo muy complejo sería un modelo con muchas variables o variables de interacción o interacciones extrañas, ¿no? Entre variables. Sería un modelo muy complejo frente a un modelo muy simple que sería pues, un modelo quizá tabular, ¿no? O un modelo donde haya muy pocas variables incluidas. En el eje Y podemos poner el rendimiento, ¿de acuerdo? Este podría ser mi tarifa actual. Sin embargo, eh, estas herramientas estas herramientas de pricing me van a permitir calibrar de manera puramente orientativa lo que podemos llamar el modelo sin restricciones. Un modelo sin restricciones es aquel modelo donde todas estas restricciones que he mostrado previamente no aparecen, ¿vale? Y simplemente dejamos a la herramienta que me estime cuál es el mejor modelo o el que mejor se ajusta a los precios de mi cartera de clientes. ¿De acuerdo? Es el modelo que podríamos denominar óptimo, ¿no? Óptimo en función de los datos que tengo, los precios que puedo poner y el contexto de mercado. Un precio sin restricciones que es muy probablemente es un precio que yo no pueda poner en producción, pero que siempre es útil para calibrar y calcular la siniestralidad esperada, hacer un análisis de suscripción. Es útil tenerlo como referencia, ¿de acuerdo? A partir de ahí, un proceso manual, un proceso no ayudado por herramientas de pricing que automaticen el proceso y que me den un camino a seguir a la hora de generar nuevos modelos, pues nos puede dar algo similar a esto, ¿no? Podemos dar un poco pasos de ciego, tantear cuál es la dirección correcta a la hora de mejorar mi modelo, ir a un modelo más simple pero perdiendo rendimiento, y un modelo más complejo y no mejorar lo suficiente el rendimiento como para justificar ese aumento de la complejidad. Estos tanteos es lo que busca evitar la herramienta de pricing. La herramienta de pricing me mueve hasta una tarifa objetivo, una tarifa que
mantenga todas las restricciones que tengo yo como actuario, como empresa aseguradora, pero dando pasos en la buena dirección, con la certeza de que todo lo que hago va en la dirección que busco. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas acciones que se pueden hacer para acercarnos a este resultado sin restricciones, siempre manteniendo, eh, siempre sin salirnos, ¿no?, del camino que nosotros podemos seguir como actuarios y como miembros de un grupo más grande, ¿no?, de un equipo mucho más grande que nosotros. Tenemos que comprender los KPIs empresariales, segmentos rentables, disculpad, ajustar, tomar decisiones de descripción, en definitiva, definir una nueva estructura de precios. Y para ello el análisis de locación es clave. El análisis de locación me va a permitir entender en qué dirección me estoy moviendo al hacer un cambio de precios. El análisis de locación me va a ofrecer dos gráficos principalmente. Me va a ofrecer muchos más, pero hoy quiero centrarme en dos. El primero es el gráfico del ratio de cambio. El gráfico del ratio de cambio, podemos ver cómo el ratio de cambio aparece abajo como un porcentaje, ¿vale? Lo que estoy eh, introduciendo aquí es de una prima A a una prima B, qué cantidad de clientes han recibido una subida o una bajada de precio, ¿de acuerdo? Aquí parece que pues, la mayoría se acumula alrededor de un 0%, no se les ha cambiado el precio, mientras que hay otros que tienen un menos 2,5%, más 2,5%. Hay clientes que tienen hasta un más 50, más un 60, más un 70, ¿vale? Este gráfico de ratio de cambio solo es interesante, aquí es puramente informativo, solo es interesante si yo puedo segmentar mi cartera de clientes, mi base de datos, en función de los clientes que hayan recibido estas subidas o estas bajadas. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo la primera información súper interesante que me va a permitir entender si mi cambio de precio va en la buena dirección o va en la mala dirección. Un aumento grande de precio pone en riesgo la conversión de mis futuros clientes, mientras que una reducción tarifaria grande pues pone en riesgo una diversos KPIs que repercuten directamente en el resultado de mi empresa, ¿no? Sin ir más lejos, la prima escrita. Entonces, hay que encontrar este balance. Aquí, bueno, estas diapositivas creo que las puedo saltar un poco más rápido. Simplemente es cómo estamos generando este gráfico de cambio de precio. Simplemente la prima actual en el eje X, la prima propuesta en el eje Y. Todo lo que ocurre debajo de la línea verde sería una bajada de precio, todo lo que ocurre por encima de la línea verde sería una subida de precio y estaríamos colocando cada uno de los puntos en nuestro histograma. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un paréntesis. Pero el otro elemento que nos interesa y que nos soporta el gráfico del análisis de dislocación es el gráfico del ratio de siniestralidad. ¿Vale? Vemos aquí muchos colorines, que no haya ningún susto, es algo muy fácil de interpretar. Vemos que otra vez tenemos en el eje X la prima actual, en el eje Y la prima propuesta, por lo tanto, una vez más, todo lo que ocurre por encima de la bisectriz es una subida de precio, mientras todo lo que ocurre por debajo de la bisectriz es una bajada de precio. Y tenemos un mapa de calor que me indica cada cliente, una nube de clientes, cada cliente cuál es su ratio de siniestralidad. Es decir, cuánto me está costando este cliente si le pongo la prima que le estamos poniendo, en función de lo que me ha costado este cliente realmente, que es una información que yo tengo como empresa. ¿De acuerdo? Vemos que hay clientes en rojo, que son los clientes con mal ratio de siniestralidad, ¿de acuerdo? Clientes que me están costando más de lo que me están aportando, y en azul, clientes que me están aportando más de lo que nos están costando, ¿no? Por lo tanto, son buenos clientes. Este gráfico, que tiene una interpretación muy sencilla, es crucial a la hora de entender el cambio de precio. ¿Por qué? Porque yo me interesa siempre que una bajada de precio esté relacionada con un ratio de siniestralidad bajo, mientras que una subida de precio sea a los clientes malos, no a los clientes buenos, que se me podrían ir. Por lo tanto, yo voy a poder segmentar mi base de datos. El análisis de dislocación no es completo si no me permite segmentar a partir de mis gráficos. Voy a poder segmentar toda esta información. Por ejemplo, esta nube roja me indica que hay clientes malos, ¿vale? Un ratio de siniestralidad alto y que sin embargo han recibido una subida de precio, perdón, una bajada de precio. Esto me puede sorprender como actuario, esto me puede sorprender también desde un punto de vista más alto en la jerarquía, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos clientes malos reciben una bajada y sin embargo estos clientes buenos reciben una subida? Pues tanto en el caso del gráfico del ratio de cambio como en este caso, el caso del ratio de siniestralidad, lo que me va a permitir este análisis es comparar, entender qué variables afectan en este cambio. La aseguradora va a poder identificar qué segmentos describen a estos clientes y deberían quizá volver a tarificarse antes de desplegar la estrategia de propuesta. Este es el análisis de locación. Y ya para acabar, última diapositiva.
penúltima, pero esta la voy a dejar aquí un momento para que aparezca en el vídeo, pero no es tan interesante, saltaré directamente hasta el final, que es justamente este auge de la nueva tarificación viene de esta mezcla de ambos mundos. ¿De acuerdo? El actuario ya no es actuario si está solo, sigue siendo actuario, pero es un actuario que se puede quedar rezagado. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas, muchos KPIs, muchos gráficos, muchos análisis que ahora requieren mucho tiempo, que ahora requieren muchas suposiciones, muchas asunciones, y que nosotros, como actuarios, como expertos, deberíamos poder adoptar, tomar, tomar prestado de estas herramientas, de las nuevas tecnologías, para que el proceso de pricing sea más fluido, sea más ágil, sea más robusto, en definitiva, sea mejor. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por tenerme. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que haya podido surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Un comentario que se me pasó a hacer al principio. Para hacer sus preguntas, por favor, escribirlas en el chat específico para eso. Ya tenemos 2 preguntas abajo que dice preguntas y respuestas. El bloque de preguntas y respuestas de este bloque lo vamos a hacer al final.